In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis decimoquinta sobre la palabra de Dios, tanto la Sagrada Escritura como la tradición. Después de haber estudiado la revelación y su respuesta, ahora se trata de ver dónde y cómo encontramos esa revelación. Fijaos, la primera cosa que recuerdo es que la palabra de Dios se contiene en la Sagrada Escritura, inspirada por Dios, y también se contiene en la tradición de la Iglesia que nos transmite la revelación divina, de manera que la Iglesia no obtiene toda la certeza de la fe solo de la Escritura. Esto lo explica tal cual Dei Verbum. Y para captar el sentido de la palabra de Dios, pueden ser útiles los diversos métodos exegéticos, pero hay que interpretar la Escritura según el espíritu que la ha inspirado. Y aquí interviene el magisterio de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, que está al servicio de la palabra de Dios, no por encima de ella, pero sí que juzga las diversas explicaciones. Iremos viendo más sobre todos estos temas. Como podéis ver aquí, ante todo es la cuestión de la palabra, la Sagrada Escritura, inspirada por Dios y la noción de inspiración, luego la relación entre tradición y Sagrada Escritura y por último los criterios de interpretación de la Sagrada Escritura. Como siempre ponemos algunas referencias al catecismo, al compendio y algunos textos magisteriales que tratan de estos asuntos. Bien, pasando al primer gran apartado, la Sagrada Escritura inspirada por Dios. El que hay libros inspirados aparece ya en el Antiguo Testamento. La idea de que ciertas personas reciben una inspiración para enseñar determinadas cosas. Se afirma, por ejemplo, de la obra de Moisés que son palabras de Dios pronunciadas por boca de Moisés. O sea, hay una especial intervención de Dios para comunicar una serie de cosas. De hecho, en el Nuevo Testamento hay referencias al Antiguo Testamento con el término escrito está, en pasivo, ¿se entiende? Porque ha intervenido Dios. Y se relaciona la escritura con el Espíritu Santo. También se habla de profecías inspiradas y de una manera más precisa, en 2 Timoteo 3, 14, 17, se dice que la escritura está inspirada por Dios, en sentido pasivo. O sea que ha habido una intervención de Dios para que tal cosa esté por escrito, Theopneustos. También diríamos incluso en algún texto del Apocalipsis da la sensación de que es como si se refiriera a la importancia de ese mismo texto que debe conservarse íntegramente precisamente por la intervención que ha tenido Dios. Y en la segunda carta de San Pedro se comparan las cartas de San Pablo a otras escrituras, o en Timoteo 1, 5, 18 se introduce con un dice la escritura, tanto una cita del Deuteronomio como otra cita de Lucas, con lo cual, digamos, esta conciencia de que hay textos inspirados está claramente en la misma escritura. Y por supuesto, los padres de la Iglesia lo tenían muy claro. Hay determinados libros que responden a una especial intervención de Dios. Otra cosa es cómo expliquemos esa intervención de Dios, qué libros sean. Esto fundamentalmente fue a partir del siglo III cuando tenemos las listas oficiales, no porque antes no los hubiera, sino porque en el siglo III los marcionistas, ya antes en el siglo II, pero luego duró eso un poco, los marcionistas habían negado que el Antiguo Testamento fuera inspirado por el Padre de Jesucristo y negaban muchos libros del Nuevo Testamento porque querían eliminar cualquier influjo judío en la escritura y por eso recortaban el canon. En cualquier caso, la Iglesia ha rechazado que la inspiración consista en que sea la misma Iglesia la que apruebe unos libros que han sido compuestos por mero esfuerzo humano. No, son libros en los cuales ha intervenido Dios de una manera especialísima y por eso tienen a Dios por autor. De ahí que sea muy importante tratar de comprender qué quiere decir la inspiración bíblica, dentro de que no deja de ser un misterio de la fe. La enseñanza de la Iglesia sobre la inspiración la tenéis resumida en Dei Verbum 11. Se dice que los libros sagrados tienen a Dios por autor, para escribirlos ha elegido a determinadas personas, actuaba en ellos y por ellos, y estos también eran verdaderos autores, pero ponían por escrito lo que Dios quería. Varios padres de la Iglesia y textos del Magisterio habían empleado la noción causa principal, Dios,
causa instrumental, el agiógrafo, el que está escribiendo. Recordamos aquí que la causa instrumental tiene un efecto propio y proporcionado. Por ejemplo, un pincel tiene que dejar los fragmentos de pintura en el lienzo, pero en cuanto que ese pincel es movido por el agente principal, diríamos, adquiere propiamente, o sea, se entiende que eso es lo más importante que hace. No se trata simplemente de mover pintura, sino que la pintura en el conjunto tenga un sentido. Para eso está interviniendo el pincel, pero en cuanto que es movido por el pintor. La conclusión es que el resultado hay que atribuirlo, todo el resultado, tanto a la causa principal como al instrumento, pero cada uno en diferente manera. El agiógrafo verdaderamente interviene, eso es claro, pero interviene bajo una moción especial de Dios. Esto, diríamos, en nuestra experiencia humana nos cuesta comprenderlo porque estamos acostumbrados a instrumentos que son realidades materiales, no son realidades personales y libres, pero la gracia de Dios puede actuar en y mediante determinadas personas para conseguir un determinado efecto. Fijaos que incluso entre padres de la Iglesia, en el Damasceno aparece, la misma humanidad de Cristo se describe como un instrumento. Claramente es un instrumento libre, pero es un instrumento del verbo que la ha asumido, o sea que este término, ya digo, puede sernos útil para comprender mejor la escritura. Por otra parte, se habla de la inspiración como un carisma que se refiere al entendimiento para recoger, seleccionar materiales, ver cuáles se incorporan, el modo de redacción, también a la voluntad para que se realice eficazmente lo que Dios quiere comunicar y tiene consecuencias para que vayan actuando las otras facultades humanas. Obviamente esto no elimina la actividad humana, sino que la va sosteniendo y elevando. Y obviamente también en esto, diríamos, el que va a escribir puede utilizar la ayuda de otras personas. Recordad lo que hemos dicho en las cartas de San Pablo. Evidentemente, físicamente las ha escrito otra persona, pero bajo la dirección de San Pablo. San Pablo al final decide qué cosa se queda, qué cosa no se queda, con lo cual pueden haber ayudado otras personas, pero ese carisma lo recibe el agiógrafo en concreto. Es un carisma además que, digamos, se refiere a todo, o sea, llega a todos los puntos de esa escritura, porque el proceso de composición es una realidad unitaria. Por supuesto que puede haber fases, preparación, diversas partes, pero el resultado es algo unitario y el agiógrafo ha realizado una verdadera causalidad como instrumento. Igual que en una pintura, diríamos, el pincel ha puesto todas las pinturas, a veces en una capa, a veces en otra, en un momento, después, pero el resultado es unitario. Y por supuesto que influye el instrumento. Un pincel más gordo da un trazo distinto de un pincel más fino. Hay agiógrafos que tienen un estilo y otros que tienen otro, pero nos van a comunicar siempre la verdad que Dios ha querido. Y aquí apunto la cuestión de la inspiración como realidad individual, igual que toda creación literaria. Es obra de una persona concreta, aunque obviamente esa persona está en una comunidad, puede recibir ayuda, etc. Y obviamente esa persona va a escribir teniendo presente quiénes son los destinatarios y les hablará según sean, según puedan entender, etc. Hay algunos autores que han dicho, por ejemplo, como Ranner, que son inspirados los libros simplemente porque pertenecen a la iglesia más primigenia, la Urkirche. Pero, digamos, hay escritos muy antiguos como la Ciudad G que no son inspirados. Y por otra parte, ese planteamiento de Ranner está en la línea de que no puede haber intervenciones puntuales de Dios para comunicar una verdad que sobrepasa la naturaleza, pero realmente la misma trascendencia divina hace que salgamos de ese tipo de explicaciones porque no son muy compatibles con la verdadera trascendencia de Dios. Dios puede intervenir perfectamente para conseguir tal resultado, tal otro, un milagro o lo que sea. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la inspiración? Pues la verdad de la Biblia. Esto lo tenéis en Dei Verbum 11:12. Como lo que afirman los autores sagrados, lo afirma también el Espíritu Santo. Los autores sagrados, los libros sagrados, perdón, enseñan sin error la verdad que Dios ha querido transmitir para nuestra salvación. Lo que pasa es que ya hemos dicho, los agiógrafos son verdaderos autores, intervienen verdaderamente y por eso hay que tener en cuenta pues su modo de expresar, lo que nos quieren transmitir y demás. Como os digo aquí, es muy importante para evitar confusiones
entender el sentido en el que el agiógrafo dice las cosas, que además es un sentido que puede estar abierto a sentidos ulteriores. Diríamos, el agiógrafo puede apuntar una cosa, está pensando en un horizonte inmediato, pero su cumplimiento va a ser posterior. Eso en los profetas es muy claro, pueden referirse a una cosa que va a suceder y que ellos más o menos entreven, pero su sentido pleno solo lo vamos a saber cuando haya sucedido. Y también otro punto muy importante, que hace referencia de Verbum, es la condescendencia de la Sagrada Escritura, o sea, Dios se abaja a la situación de los hombres y poco a poco les va revelando la verdad de la salvación, en la medida que la pueden ir recibiendo. Por eso, digamos, algunas cosas que se denominan errores en la Sagrada Escritura es por no haber tenido en cuenta esto que llevamos diciendo. Ante todo, afirmaciones incorrectas desde el punto de vista de las ciencias naturales serían incorrectas si el autor sagrado pretendiera enseñar la constitución física o química de la realidad, pero simplemente se refiere a su relación con Dios. Aquí, como decía Santo Tomás del Génesis, decía Santo Tomás que Moisés hablaba a un pueblo rudo y simplemente describía las cosas que se ven exteriormente, materialmente. Porque claro, Santo Tomás se daba cuenta que lo que decía el Génesis no es lo mismo que lo que decía Aristóteles para describir el universo. Y dice que esto se entiende porque Moisés no pretendía enseñarnos física o astronomía, sino que se refería a un pueblo rudo y describía las cosas que ven los sentidos en cuanto que están referidas a Dios. Respecto al tema de la historia, ante todo, es cierto que hay algunas afirmaciones en la escritura que no encontramos en otras fuentes o que no resultan compatibles con las mismas. Aquí atención porque nuestro conocimiento de la antigüedad es bastante fragmentario y diríamos no es fácil decir que de esto lo conocemos absolutamente todo y que lo que dice la escritura no ha podido ser. Hay que ir con mucha prudencia. Y es cierto que a veces los autores sagrados quieren narrar historia, pero lo que ellos entienden por historia no es lo mismo que nosotros entendemos por historia. A veces va a citar documentos sin hacerlos suyos, o recurre a narraciones que solo son aparentemente históricas, y aquí sí que puede ser útil el recurso a los géneros literarios o modos de escribir, o sea, realmente qué es lo que quería decir y cuáles eran las expectativas de los lectores, que muchas veces en esto puede haber confusión. Realmente, lo que hemos dicho antes, el autor interviene verdaderamente al componer el libro y hablará conforme se hablaba en la época. En ese sentido es todo el tema de los géneros literarios, pero atención porque aquí hay que ver que realmente esos géneros existan, porque lo que sucede también a veces a algunos autores es que como no quieren aceptar la realidad, por ejemplo, de un milagro o de una intervención especial de Dios, dicen que eso responde pues no sé, a un género mitológico o a un género así como novelesco. No, realmente hay cosas que nos presenta la escritura que superan la realidad natural, pero ahí no es que eso sea falso, eso ha sucedido y el autor lo cuenta pues conforme al modo de narrar de la época. Igualmente ha habido autores que han acusado de error a la Biblia en materia moral, sea porque hay relatos inmorales o actos de crueldad ordenados por Dios, como por ejemplo la destrucción total en las guerras de Canaán, o las imprecaciones o deseo del mal hacia otros. Aquí lo primero hay que leer el relato con detalle, porque esto de la destrucción total es una cosa bastante curiosa, porque dicen que destruyen, pero luego vuelven a aparecer esos habitantes en otros sitios, o sea que esa destrucción total no sería tan total. Probablemente se referirá a los que quedaran allí o algo por el estilo. En cualquier caso, respecto a los relatos inmorales, simplemente manifiestan la situación de la humanidad caída. No quiere decir que eso que aparece en la Sagrada Escritura y sea inmoral sea aprobado por Dios. Respecto a los actos de crueldad, también tened presente lo que hemos dicho de que es una revelación progresiva. Por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El sentido es solo ojo por ojo y diente por diente. O sea, como mucho, ojo por ojo. O sea, es una limitación de la venganza, no es una invitación a la venganza. Igual que las mismas destrucciones generalizadas, era práctica común en muchos pueblos en la guerra de ese momento. Tener además presente que en algunos de los escritos más primitivos incluso los males se atribuyen a Dios para que no parezca que hay otro Dios que es origen del mal y se cayera en un dualismo.
O sea que ahí sería un poco, digamos, no se plantea con claridad la distinción entre permisión y voluntad positiva de Dios, o entre el mal de la culpa y el mal de la pena. De hecho, fijaos que en las imprecaciones o cuando hay un deseo de mal, se está unificando al pecador con el pecado. Tú puedes desear el mal en el sentido de que deseas que desaparezca ese pecado, que sea castigado el pecado, aunque deseas que que el pecador se convierta, se arrepiente, se salve, etc. Pero estas distinciones, diríamos, en los escritos que son más antiguos, no digamos, la situación de los receptores no daba para muchas distinciones filosóficas. Igual que, por ejemplo, el tema de cada vez se revela con más claridad que habrá una retribución después de este mundo, el tema del juicio de Dios, cuando eso se tiene presente, pues muchos problemas, diríamos, también desaparecen, o sea que hay que tener en cuenta absolutamente todo el contexto. Bien, dicho esto sobre la Sagrada Escritura y su inspiración, vamos a hablar del tema ahora de la tradición y la Sagrada Escritura. El primer sentido de tradición es que la Iglesia transmite la Sagrada Escritura y que hay unos libros canónicos. Dios es el autor principal de la Escritura, pero Dios también ha establecido el principio de la tradición. O sea, los apóstoles tienen que predicar el Evangelio con la asistencia del Espíritu Santo y eso continuó en la Iglesia de diferentes maneras. O sea que, en ese sentido, el origen, la finalidad y el contenido de escritura y tradición son los mismos. De hecho, antes de que se pongan por escrito esas verdades, ya hay tradiciones orales previas, tanto en la Iglesia como antes en el pueblo de Israel, y eso se pone por escrito. O sea que en ese sentido, fijaos que, digamos, el primer uso o el primer sentido de tradición es interpretación de la escritura. Pero digamos, el primer sentido, estas verdades, algunas de las cuales se ponen por escrito. Supuesto que tienes ya el escrito, la misma tradición tiene que ver con cómo se ha interpretado la escritura. Hay una escritura y luego se interpreta. De manera que la tradición, en cierto modo, ha quedado fijada en la escritura y la misma tradición te está ayudando a interpretar la escritura. Por supuesto que es, digamos, la tradición fijada en la escritura nos ayuda a reconocer otras tradiciones apostólicas que no necesariamente están en la escritura, pero tampoco tienen que contraponerse a la escritura. Fijaos que la primera misión de la tradición es transmitirnos la serie de libros canónicos que están inspirados y que la Iglesia reconoce como tradición divina, como revelación divina, perdón. Sin la tradición no se puede explicar completamente ni actualizar, dar el sentido de la escritura. Ahora, canonicidad significa que un libro está en el grupo de los que la Iglesia reconoce por inspirados, como hemos dicho antes. Canonicidad sería una cualidad jurídica y externa al libro en cuanto tal, porque lo que es interno al libro, lo característico es que está inspirado y por estar inspirado está en el canon. La Iglesia además reconoce estos libros en relación con algún apóstol, con algún discípulo, porque son fieles a la regla de fe, porque se utilizaban en la liturgia en diferentes sedes, y de hecho ya hacia el siglo III tenemos listas de libros canónicos, como comenté antes, ante todo para responder a los problemas que estaban planteando los marcionitas que negaban muchos libros canónicos. Lo que pasa es que no se vio la necesidad de proclamarlos así solemnemente en un gran concilio como hasta Trento. Hay algunos concilios provinciales que veremos que sí hacen referencia a ellos, pero digamos una proclamación solemne es tardía porque no se vio que fuera necesario. Si hablamos ahora de cómo, digamos, qué libros entraban en el canon, entre los judíos, los libros fundamentales del canon eran el Pentateuco, a lo que se añadía los profetas, que como vimos tenía el sentido de libros históricos, y los escritos, el resto de los libros. Se habla de una reunión de rabinos en Yamnia hacia el año 100 después de Cristo, aunque digamos esto no es una cosa que esté perfectamente clara, y hablaba de un canon judío de 24 libros. Los 5 del Pentateuco, tenemos Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Jeremías, Ezequiel, Isaías, los 12 profetas menores en un único libro, Ruth, Salmos, Job, Proverbios, el Coelet, el Cantar de los Cantares,
las Lamentaciones, Daniel, Esther, Esdras y Crónicas. Se trataba de lo que luego se conoció como protocanónicos. No estaban los libros denominados deuterocanónicos, que muchos judíos de Palestina lo aceptaban y sobre todo judíos de la diáspora, Tobías, Judith, Baruch, el Siráchide, el primero y segundo de los Macabeos y la sabiduría. Cuando se hace la traducción al griego del Antiguo Testamento, en los 70 esa traducción estaban también los deuterocanónicos y la Iglesia primitiva utilizó tanto los primeros como los segundos. Es cierto que hubo algunas discusiones sobre su mayor o menor autoridad, pero en algunos concilios provinciales de África, en el tercero y cuarto de Cartago, aparecen catálogos de libros bíblicos en los siglos cuarto y quinto, tanto con los protocanónicos como con los deuterocanónicos. Luego el concilio de Florencia, confirmado en Trento, presenta la lista completa con todos. Fijaos que en este último caso, en Trento sí que hacía falta recordarlo porque algunos autores protestantes negaban los libros deuterocanónicos. Claro, si en el libro de los Macabeos se decía que había que rezar por los difuntos y Lutero decía que no había que rezar por los difuntos, pues entonces peor para el libro de los Macabeos, iba fuera del canon y así se solucionaba el problema. Esto respecto al Antiguo Testamento. Respecto al Nuevo Testamento, en los padres de la Iglesia también hay referencia a los libros que componen ese canon, los concilios citados también hacen referencia a esto. Es cierto que algunos tardaron más que otros en ser admitidos, por ejemplo, el tema del Apocalipsis, porque algunos entendían el milenio del que habla en un sentido milenarista y eso levantó sospechas, pero en general en el siglo V ya no había problema. Lutero volvió a renovar dudas sobre libros del Nuevo Testamento, porque Hebreos decía cosas de Cristo como sacerdote que no le hacía gracia, o la carta de Santiago con la necesidad de las obras para la salvación, o la carta de Judas, y el Concilio de Trento recordó también que todos esos libros están en el canon del Nuevo Testamento. A veces se ha planteado la cuestión de si podría haber libros inspirados que luego se hubieran perdido, pero realmente esto parece un poco extraño, porque la inspiración y el reconocimiento como canónico es porque eso transmite una enseñanza para la Iglesia que la Iglesia reconoce revelada. O sea, la inspiración es un carisma con una finalidad eclesial, no es una revelación privada para quien está escribiendo. Por eso sería muy raro que se pudiera perder un libro inspirado, o sea, que no hubiera una intervención de la providencia para evitar eso. De hecho, el mismo Vaticano I, cuando habla de los libros inspirados, da a entender que la lista de libros canónicos contiene todos los libros inspirados. En cualquier caso, como os digo aquí, carece de sentido y ha sido explícitamente rechazado hablar de un canon, diríamos, interreligioso, como si tomas libros sagrados de otras religiones como si fueran el Antiguo Testamento. No, evidentemente no. O sea, esos libros pueden reflejar experiencias religiosas o artísticas o culturales, pero eso no es la inspiración del Espíritu Santo para transmitir la revelación cuya plenitud está en Cristo. Bien, y respecto al tema de la tradición, hay que hacer una advertencia respecto a la relación entre tradición oral y Sagrada Escritura, porque hay una distinción evidente y banal. La Sagrada Escritura consiste en que se ha puesto por escrito, diríamos es una tradición que se ha puesto por escrito, y la tradición oral se habría transmitido oralmente. Obviamente esas tradiciones orales se acabaron poniendo por escrito en textos de padres de la Iglesia, pero ya no serían escritos bajo el carisma de la inspiración, sino simplemente padres de la Iglesia que nos han transmitido determinadas cosas que ya estaban aceptadas y eran muy comunes. Lo que pasa es que, eso también nos recuerda que la escritura es un texto fijo y definitivo en sí mismo, mientras que la tradición es una realidad viva, y pertenece a su esencia el desarrollarse y crecer, no por adición de novedades, sino por profundización en la comprensión de la fe. Lo que pasa es que el término esa tradición viva hay que entenderlo correctamente, porque si no parece que aquí pueden ir metiéndose cualquier cosa, es una cosa que lo que antes no se sabía y ahora se sabe, o se va cambiando. No, fijaos que si hablamos de vida, aquí sería de vida en el sentido de vida vegetativa. La forma siempre es la misma.
no es una cosa que vaya adquiriendo formas nuevas. Sí, podemos quizá conocerla un poco mejor, pero básicamente la tradición en el sentido más estricto es que se nos comunican determinadas verdades. Es viva porque estas verdades las comunican personas vivas, pero no es que sean contenidos que aquí vayan cambiando según las modas de la época, no. Por otra parte, tanto Trento como Vaticano I, Vaticano II hacen referencia a tradiciones no escritas, que serían elementos de esa tradición que proceden de Cristo o bien directamente o bien fueron comunicadas por el Espíritu Santo a los apóstoles. Por ejemplo, instrucciones para actuar respecto a los gentiles convertidos que se le revelaron a San Pedro. Pues esto formaría parte de la tradición, aunque luego se ha recogido también, pues digamos, se dé a entender en la misma escritura y explícitamente pues se aplicara en la Iglesia. Aparte de esto, hay otras costumbres legítimas en diversas épocas de la Iglesia, pero eso no son la tradición, ni serían las tradiciones no escritas, eso sería otra cosa, costumbres que hay, de esas ahora no hablamos. Lo que sí es importantísimo, y esto quiso el mismo Papa Pablo VI que se pusiera en la Dei Verbum, que la Iglesia no toma su certeza sobre las cosas reveladas solo de la Escritura, porque en la tradición encontramos verdades que no aparecen explícitamente en la Escritura. Obviamente no se oponen a la Escritura, hay una cierta relación quizá de contenido, pero no aparecen de manera explícita. Se puso muy de moda en la época posconciliar la tesis de este autor alemán de Geiselman, quien decía que todo está materialmente en la escritura, diciendo que había una suficiencia material en la escritura, pero una insuficiencia formal. La tradición sería necesaria para interpretar la escritura. Obviamente eso es verdad, la tradición nos hace falta para interpretar la escritura, pero esa tesis se basaba en un exégesis discutible de las actas de Trento, como si Trento no hubiera querido decir que había verdades en la tradición oral no contenidas en la escritura, habían cambiado un partim partim por un et. Probablemente lo cambiaron por motivos estilísticos, porque lo de partim partim sonaba a demonios en el latín culto de la época, y de hecho los autores de la época entendían que había cosas que no estaban explícitamente en la escritura. Por eso, algunos autores hablan de tradiciones interpretativas, pero no constitutivas en aspectos esenciales. Es un poco en la línea de Geiselman. Lo que pasa es que sí, tú puedes decir que todas las verdades de fe tienen relación con las enseñanzas de la escritura, pero es que la interpretación de la tradición añade cosas que no están tal cual en la escritura, que están relacionadas con ella perfectamente, pero que no están. Por eso la afirmación, lo que ordenó poner Pablo VI, que no todo lo que conocemos con la certeza de fe procede de la escritura. Ahí tendríamos, no sé, son muy poquitas cosas, pero son importantes. Por ejemplo, la permanencia y el alcance del ministerio de Pedro en sus sucesores o alguna cosa de estas. Y ya por último, alguna palabra sobre la interpretación de la palabra de Dios. Y lo primero, los sentidos de la Sagrada Escritura. El sentido fundamental es el que se denomina literal, que consiste en lo que significan las palabras de la Escritura interpretadas de manera adecuada, o sea, teniendo en cuenta el idioma original, el contexto, etc. Como el autor principal de la escritura es Dios, puede suceder en algunos casos que el sentido de un texto vaya más allá de lo que ha pretendido el agiógrafo. O sea, no es que el sentido último vaya más allá de lo, o sea, que sea contrario a lo que a las afirmaciones, por así decir, gramaticales del agiógrafo, pero el sentido pleno va a quedar más claro después. Por ejemplo, en Malaquías se hace referencia al sacrificio de la nueva alianza. Tal como está en el texto no nos da muchos detalles, pero obviamente ese texto se refiere luego al sacrificio que se va a cumplir en la muerte de Cristo y va a continuar en la Eucaristía. Obviamente, tal como lo formula Malaquías, no aparecen todos los detalles, pero el sentido pleno se está refiriendo a lo otro. Hay otro sentido en la escritura que es el que se denomina espiritual y que se apoya en realidades y acontecimientos descritos por la misma escritura, contemplados a la luz del designio unitario de Dios y que nos remite a otras realidades. Y este sentido espiritual se podría dividir en tres aspectos. Alegórico, mejor sería decir tipológico, en que realidades del Antiguo Testamento son tipos de lo que va a suceder plenamente en el Nuevo, por ejemplo, el paso del Mar Rojo como signo de la victoria de Cristo y como signo del bautismo
moral, porque los acontecimientos de la Escritura nos mueven a una forma de actuación justa, y anagógico, en cuanto a realidades terrenas, nos remiten a las realidades definitivas. Por ejemplo, la Iglesia en este mundo, a la Jerusalén celeste. Aquí hay que decir también alguna cosa sobre los métodos de la exégesis científica y su validez. Un documento del 93 de la Comisión Bíblica, entonces ya no es un texto magisterial, que hablaba de métodos histórico-críticos para fijar pues, cuál es el texto mediante la crítica textual, buscar las unidades de las que se compone el texto, tratar de explicar su origen para comprender el significado de conjunto. Y ahí alude, digamos, hace mucha fuerza en la formación del texto, que esto es algo bastante hipotético, es muy difícil de precisar. Métodos de análisis literario, teniendo en cuenta pues, los criterios de la retórica o de la narración, ver con qué recursos el autor se dirige a los lectores, acercamientos basados en la tradición, sea del conjunto de los libros de la Biblia, lo que se llama exégesis canónica, o de las interpretaciones judías, o los efectos que el texto ha producido. Y luego acercamientos más bien, digamos, contextuales, basados en ciencias humanas como sociología, antropología cultural, psicología, incluso se ha querido hablar de psicoanálisis. Primero habría que tener una demostración de la verdad del psicoanálisis, pero eso es otro tema. O los acercamientos ya propiamente contextuales según los intereses de determinados grupos. Y aquí se ha hablado de lecturas liberacionistas o feministas. Pero fijaos que en realidad, de todo lo que hemos visto, el valor y el límite de esos métodos está en sus presupuestos. ¿Tienen presupuestos que son aceptables por la razón natural y por la revelación? En muchos casos, claramente no. Por eso hay que estudiar con detalle los presupuestos de cada método. De hecho, cuando se presentó esa instrucción, ese documento, el mismo cardenal Ratzinger dijo que no podemos considerar que la discusión de los métodos histórico-críticos haya terminado, ¿no? Hay que estudiar continuamente, en este caso concreto, qué criterios va a haber, porque crítico hace referencia a criterio. ¿Cuál es el criterio que tenemos para por ejemplo, establecer unidades dentro de un texto o para seleccionar unos textos y decir que esto es posterior o esto depende de tal cosa? Eso hay que estudiarlo. Y desde luego, si alguno de estos métodos excluye lo sobrenatural por sistema, claramente es inaceptable. Evidentemente hay que ver cómo se escribía en la manera en que se está componiendo el texto, pero con cosas que no sean meramente hipotéticas, sino algo que esté verificado. O sea, lo que no puede ser es prescindir de la naturaleza inspirada del texto y rechazar la intervención de Dios que nos transmite el texto en nombre de una supuesta neutralidad, pero que en realidad sería racionalismo, y un racionalismo que habría que demostrar que es verdadero. Por poner un ejemplo, si se niega el carácter histórico de los milagros o la concepción virginal de Cristo o su voluntad de morir como sacrificio por los hombres en nombre de métodos histórico-críticos, lo que sucede es que esos métodos tienen un punto de partida racionalista que no está admitiendo la intervención de Dios en el mundo, o sea que peor por esos métodos y habrá que buscar otros. Y luego ya por último, respecto a los criterios de interpretación, la clave es interpretar la escritura como lo que es, como un texto inspirado. Entonces, tenemos que tener presente lo que los autores nos quieren decir, modos de expresión, lenguaje, géneros, todo esto, pero teniendo en cuenta que hay que tener presente el espíritu que la ha inspirado. Por eso en Dei Verbum 12 se habla de la necesidad de atender a toda la escritura en su unidad, a la tradición viva de la Iglesia y a la analogía de la fe, la comparación con otros misterios de fe. Porque en esos aspectos también claramente está interviniendo el Espíritu Santo. En última instancia tenemos el juicio magisterial de la Iglesia, que interpreta la Escritura de manera autorizada para los fieles. La asistencia del Espíritu Santo asegura que no va a traicionar el sentido que tiene la palabra de Dios. Para estas interpretaciones puede emplear las aportaciones de los exegetas, pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, está al servicio de la palabra de Dios, pero sí que tiene que juzgar el sentido de las interpretaciones que se den de la palabra de Dios. Obviamente nos estamos refiriendo a las grandes intervenciones magisteriales, grandes concilios ecuménicos, por ejemplo Nicea o Constantinopla, todo esto que establece el sentido profundo de cosas realmente importantes. Pues terminamos ya esta sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.